Bueno, vamos a ver la ciencia del mundo actual, ¿eh? Sería la tercera parte dentro de este tema. Construcción del conocimiento científico. Bien, aquí tenemos una imagen de don Santiago Ramón y Cajal. ¿Eh? Hemos visto algunos científicos españoles y probablemente el más importante de todos los tiempos sea don Santiago Ramón y Cajal, en el laboratorio de Valencia, y debe ser aproximadamente sobre 1883. Bien, en 1906 consiguió el nombre de medicina al descubrir los mecanismos de funcionamiento de las células nerviosas. Por supuesto que tuvo una tarea ingente de trabajo, además de imaginación y esfuerzo, pero seguro que siguió un buen método de trabajo. Este método de trabajo es lo que nosotros lo vamos a llamar el método científico, ¿eh? Que no es, que es una serie de reglas y no debe ser entendido de algo totalmente rígido y estricto, sí, pero sin embargo sí como una serie de reglas y una serie de procedimientos que tienen los científicos a su disposición para resolver problemas de la ciencia. Entonces el método de trabajo, el método científico no debe ser entendido como algo estanco, rígido, poco flexible, pero sin embargo debe ser entendido como una serie de pasos, bien establecido, con una serie de preguntas, de formulación de, ya veremos, de preguntas, hipótesis, ya veremos los pasos, que es flexible pero siempre tiene un tronco común. Bueno, la utilización del método científico ayudó a que Ramón y Cajal desarrollaran una teoría en el cual las neuronas, que son las responsables de nuestras conexiones nerviosas, son la estructura básica y funcional del sistema nervioso. Actualmente este mismo método científico ha ayudado a la neurología, que es la rama de la medicina que se ocupa de la prevención y tratamiento de enfermedades del sistema nervioso. Aquí tenemos unas imágenes eh, libres de una neurona del cerebelo, ¿vale? Bueno, la ciencia, en sus diferentes ramas, en sus diferentes campos, pues utiliza un método que es más o menos común. Ya decimos que no es algo rígido, pero sí es verdad que tiene una serie de elementos comunes. Y la ciencia trata de explicar la realidad, como ya hemos visto. Y estas explicaciones hacen posible, mediante la tecnología y el razonamiento, que podamos aplicar los conocimientos científicos. Por ejemplo, se ha conseguido que el ser humano haya llegado a la Luna. Tenemos aquí unas imágenes del ser humano, aquí una concretamente del Apolo 11 en la Luna y la huella de Aldrin en la Luna. Bien, vamos a ver el método científico. Pasamos ya a ver el método científico. Esta parte es muy importante y no para resolverla, lo que vamos a hacer es realizar una lectura. Bien, dice, leyendo la prensa me he encontrado con este artículo en el periódico. Me ha parecido interesante, ya que el trabajo que tengo que realizar trata sobre el método científico, ¿vale? Y vamos a hablar concretamente del método científico, un artículo de la prensa. El conocimiento científico es modesto y provisional. Resaltamos esto, modesto y provisional. Modesto, pues no hace falta explicarlo, no intenta encontrar verdades absolutas, y provisional, pues como su nombre indica, que significa que es revisable, que si llega el momento en que encontramos hechos experimentales que demuestran, contradicen a nuestra teoría, pues sin duda debemos modificar nuestra teoría, puesto que lo que prima en el método científico son los experimentos, es la experimentación. Entonces es modesto y provisional, dos palabras importantes a resaltar su significado. Se construye a partir de cautela, se basa en razonamientos que implican datos y pruebas experimentales. Esto es muy importante. El método científico se basa en resultados y pruebas experimentales y está expuesto a la contrastación, es decir, a que cualquier persona con un conocimiento adecuado en la materia, por supuesto, y en las condiciones adecuadas, en un laboratorio, en condiciones
pues pueda reproducir una serie de fenómenos y comprobar la validez o la falsedad de las leyes obtenidas mediante el método científico. Es decir, que está expuesto a la contrastación y a ser desmentido por nuevas pruebas. Es decir, debe ser falsable. Esto es lo que se conoce como falsable. Debemos ser capaces de comprobarlo, de experimentar y ver si las leyes que hemos obtenido aplicando este método son leyes que me explican la realidad o, por el contrario, pues me llevan a error. Es decir, debe ser contrastable y falsable. Nada más alejado de la verdad o del saber absoluto de la creencia, la intención o la ideología. Es decir, que es un método que se va construyendo paso a paso y que nosotros debe estar en constante revisión. No busca el saber absoluto, ¿vale? En sí mismo el conocimiento científico es abierto y perecedero. Carece de otra connotación moral que no sea la bondad intrínseca del saber frente a la ignorancia. Es decir, que en él lo que se pretende es aprender, es satisfacer nuestra curiosidad. Queremos aprender, queremos saber la verdad. No debemos buscar otras motivaciones excepto esta, el saber frente a la ignorancia. Lo que ocurre es que en su uso social, la aplicación que desea saber hacia los grupos humanos es la que puede merecer juicios o valores éticos. Vamos a poner un ejemplo. El descubrimiento de la radioactividad no es ni bueno ni malo en sí mismo, pero puede aplicarse para producir energía, para que funcionen los hospitales, para iluminar los institutos, para que funcionen los colegios, para que funcionen los electrodomésticos, los frigoríficos de nuestra casa, etcétera, etcétera, o puede ser usado también como para destruir, como armamento, como bombas atómicas. Entonces, ¿la energía nuclear es buena o es mala? Pues la energía nuclear no es buena ni es mala en sí misma, va a depender sobre todo del uso que le dé el ser humano, porque claro, si yo empleo la energía nuclear para el bien y para construir hospitales, para, como ya hemos dicho, iluminar estaciones, avenidas, colegios, institutos, supermercados, pues evidentemente estamos usando la radioactividad en su fase, en fin, en sus mejores aplicaciones. Lo que ocurre es que también se puede usar para construir bombas atómicas y aniquilar a la humanidad. Entonces la ciencia representa una forma de conocimiento que es consecuencia de la capacidad humana de conocer. Y se abomina de la creencia como forma de conocimiento y lo que busca es caminar paso a paso, consciente siempre de su provisionalidad. Hay leyes y teorías que en el pasado se consideraban ciertas y hoy en nuestro conocimiento pues ya sabemos que esas se han quedado antiguas, se han quedado obsoletas y han sido superadas por otras nuevas leyes y teorías. Pero siempre alrededor de la ciencia han surgido siempre personas que han intentado sacar provecho. Esto se les llama en este texto charlatanes. Han intentado sacar provecho, partido, han buscado su propio beneficio de la ciencia. Y amparados en la vestimenta de su lenguaje, han buscado obtener provecho político, bien ideológico o económico, que al fin y al cabo, pues, vienen a ser lo mismo. Unas veces por temas políticos, otras veces ideológicos o económicos o de otro motivo. Y la historia está plagada de estos ejemplos. Gente que dice tener poderes magnéticos, pícaros que en tiempos de epidemia se aprovechan del miedo para vender recetas milagrosas, etcétera, etcétera. Bien, entonces ya hemos visto el conocimiento científico, el método científico es modesto y provisional
y también deberíamos resaltar que debe ser también posible que sea contrastado y desmentido por nuevas pruebas. Es decir, cualquier persona con los conocimientos apropiados y en un medio adecuado, por ejemplo en un laboratorio o en las condiciones óptimas, pues debe comprobar la validez o falsedad de estos experimentos, de estas leyes que hemos tenido experimentalmente. A esto se le denomina que pueda ser falsable.